¿Cómo les va? Dios les bendiga en esta mañana. Queremos seguir compartiendo el culto en adoración, alabanza a nuestro Dios. Y en este tiempo de la palabra queremos disponernos para que Dios, a través de su Espíritu, hable profundamente a nuestra vida. Y en este mes venimos compartiendo sobre el corazón. Ya nos contaba Gabriel, el pastor Gabriel, la semana pasada, pensando en que este es el mes del corazón ardiente de John Wesley y que tiene que ver con el nacimiento del movimiento metodista, pero sobre todas las cosas, cómo Dios obra en los corazones para transformar nuestra vida, para que seamos instrumento de su reino y su justicia en los tiempos que nos toca vivir. Y quisiera que pudiéramos buscar la palabra del Señor en un texto del Antiguo Testamento, conocido, muy leído, pero siempre trae su enseñanza y es bueno poder refrescar la palabra de Dios a nuestra vida. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 16. Allí la palabra del Señor nos instruye diciendo lo siguiente, en Segunda Crónica, capítulo 7, versos 12 al 16. El Señor se le apareció una noche y le dijo, refiriéndose que se le apareció a Salomón, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o lo ordene a las langostas que devoren la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Amén. Y quizás el versículo más significativo de lo que acabo de leer es el versículo 14, que en la versión más conocida quizás por nosotros, en Reina Valera, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pastor Gabriel nos contaba en la reflexión del domingo pasado un corazón de piedra transformado en un corazón de carne. Y justamente un corazón humillado es contrario a un corazón de piedra. Aquí el texto nos está invitando a reflexionar sobre qué significa tener un corazón humillado en la presencia de Dios. Pero voy a empezar por el último, porque allí Dios puede obrar bendición. La bendición de Dios no es una recompensa. La bendición de Dios no es un intercambio. La bendición de Dios es una relación que se da cuando estamos en el corazón de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios. No es que Dios nos recompensa por buscarlo a Él. No es que Dios nos ama más porque hagamos mejores las cosas. Dios nos ama y llena de su gracia transformadora solamente porque somos sus hijos amados. Y en la medida que nosotros crecemos en esa relación, vivimos bajo la bendición de Dios, que no implica libertad libre de problemas o de aflicciones. Significa que caminamos seguros y certeros en que la vida que tenemos en Cristo Jesús es una vida poderosa, victoriosa, no en términos del éxito del mundo, sino en términos eternos. Por eso, teniendo en cuenta este horizonte, teniendo en cuenta
esta palabra inicial, sí me animo que podamos ahora meternos más profundamente en el texto y pensar especialmente en el versículo 14, que nos deja una enseñanza preciosa para esta mañana, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para este tiempo de pandemia que vivimos, para este tiempo de grandes dificultades en todos los órdenes que tenemos. Y al menos esa relación que propone a partir de este texto se construye poderosamente con nuestro Señor. El pueblo de Dios, la iglesia y Dios construyen una relación profunda a través al menos de 4 acciones que se las menciona rápidamente. El humillarse, orar, el buscarlo y el cambiar, convertirse, transformar nuestros caminos. Vamos a ir una por una. Si se humillara mi pueblo, es interesante porque no habla solamente de una actitud individual, personal. En ese pacto con Salomón, habla del pueblo, no habla de Salomón solamente. Si vos te humillás, haré tal cosa. No. Habla del pueblo. Hoy diríamos, habla de la iglesia. Dios llama a la iglesia a humillarse. Humillarse significa quebrantarse delante de la voluntad de Dios, significa inclinarse delante de la voluntad de Dios, significa estar sumiso delante de la voluntad de Dios. Humillarse implica, en gran manera, que uno deja de lado la soberbia, la altivez, la arrogancia. ¿Cuántas veces por nuestra arrogancia o nuestra soberbia hemos querido nosotros resolver las situaciones para recién decir, bueno, ahora que ya estoy bien, puedo buscar a Dios? ¿Cómo ir a buscar a Dios en las condiciones que estoy? Tengo que arreglar mi vida, sí, para ir a buscar a Dios. No, es al revés. Es Dios quien arregla tu vida, es Dios quien transforma tu vida, es Dios el que hace nuevas cosas en tu vida. Por lo tanto, vos tenés que ir en el estado que estés. La actitud es lo que vale y la actitud es la humillación delante de Dios. No importa en qué estado estés, sino qué actitud tenés delante de Dios. Y Dios allí puede inclinar su oído, su rostro, para expresar su gracia transformadora. Por eso, humillarse delante de la presencia de Dios es buscar el mismo rostro que nos santifica y nos hace nueva persona. Y uno podría decir, bueno, sí, esto está pensado en el Antiguo Testamento y hace referencia al templo que habían edificado allí el pueblo de Israel. Pero claramente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla que el templo hoy de Dios es tu vida, es mi vida. Nosotros somos templo de Dios. Por lo tanto, para que haya esa sanidad en su pueblo, esa sanidad en su iglesia, esa sanidad y salvación en medio de aquellos que han sido llamados por el Señor y han respondido a ese llamado de Dios, podamos encontrarnos cara a cara con Él y dejar que su amor haga cosas nuevas en nuestra vida. Primera acción para buscar esa restauración, esa bendición, ese camino de Dios, humillarse. Lo segundo, uno diría, es obvio, pero no tanto. Orar. Uno diría, es obvio porque si no hay oración, no hay intimidad con Dios. Si no hay oración, uno no se comunica con aquel que es nuestro Padre, nuestro Creador. La oración es la manera de mantener viva nuestra relación con Dios. Pero algunas preguntas que me surgían. ¿Estamos dedicando tiempo a presentar nuestras oraciones, peticiones, clamor
alabanzas, gratitud a nuestro Dios? ¿Estamos dedicando tiempo a derramar nuestra vida, nuestros corazones, en adoración y acción de gracias a Dios? ¿Tenemos una comunicación permanente? ¿Hablamos con Dios, escuchamos a Dios en forma permanente? Y cuando digo escuchamos a Dios, de las multiformes maneras que Dios tiene para hablarnos y que nosotros mediante su Espíritu podemos interpretar y discernir su palabra en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Porque la oración implica necesariamente comunión. No hay posibilidades de comunión con Dios, no hay posibilidades de comunión unos con otros si no hay oración. Por eso no se trata solamente de la buena actitud de humillarse, sino que en esa humillación buscamos comunicarnos y tener comunión con el Señor por medio de la oración. Entonces, Dios busca un corazón humillado, pero para que podamos tener una nueva comunión con Él en oración. El texto sigue guiándonos y dice, si me buscas, si te humillas y oras y me buscas y buscas mi rostro. ¿Qué estás buscando en este tiempo? Muchos buscan salud por los tiempos que vivimos y está bien. Muchos buscan felicidad porque viven en situaciones difíciles. Otros buscan éxitos. Otros buscan prosperidad material. Muchas veces buscamos y buscamos y buscamos. Y no que estas cosas en sí mismas sean malas, sino que dejamos de buscar lo que vale la pena buscar. Por lo cual vale la pena gastar la vida buscando, que es el rostro de Dios. Si me humillare y orare y buscar el rostro de Dios. ¿Cuántas veces cuando se nos pierde algo que amamos o se nos pierde algo que no es muy necesario, perdemos tiempo detrás de esa búsqueda? No solamente moviéndonos de acá por allá, recorriendo cosas para ver si lo encontramos, sino llenando nuestra cabeza de esa preocupación. Si al menos muchas veces de esas tuviéramos la misma actitud cuando necesitamos buscar de Dios permanentemente, ¿sí? De buscarlo en medio de nuestras angustias, de nuestras desesperaciones, de buscarlo también, por supuesto, porque a veces allí nos olvidamos en medio de nuestras alegrías y nuestros buenos momentos. Buscar a Dios en todo momento. Buscar su rostro, no solamente su mano que nos bendice, su mano de sanidad, su mano que nos sostiene, sino también su rostro que nos muestra esta relación de cara a cara que podemos tener con nuestro Dios. El Señor te invita a que verdaderamente busques su rostro, no solamente sus beneficios, sino su relación con Él. Por supuesto que los beneficios de Dios son muchos y nos hacen bien, pero mejor y nos llenan de vida y de vida eterna es buscar ese rostro que nos muestra la presencia sanadora y salvadora de nuestro Dios. Ese rostro de Dios que nos da paz. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y abandonar, por supuesto, las malas conductas, los caminos perversos, aquellas cosas que no son agradables a la voluntad de Dios. Y como iglesia en este tiempo, en medio de la situación que vivimos, somos llamados
a humillarnos, a orar, a buscar, a enderezar nuestros caminos para caminar en santidad, para que Dios derrame su gracia y su bondad sobre este mundo caído por el pecado, la corrupción, la avaricia, caído por las mezquindades, donde el gesto solidario y misericordioso muchas veces falta con mucha gente. Tiempos difíciles vivimos y como iglesia tenemos el compromiso o la responsabilidad, más que compromiso, la responsabilidad de ser instrumento de Dios, de su justicia, de su bondad, de su misericordia, de su salvación. Humillarnos y buscar y orar y buscar el rostro de Dios, desviándonos de los malos caminos, para que podamos hacer la buena voluntad de Dios, la cual siempre quiere mostrar su reino y su justicia en medio de los lugares que estamos. Y nosotros somos, cartas abiertas, portadores de ese mensaje de paz. Dios nos llama en este tiempo a salirnos de nuestras arrogancias, mezquindades o altivez de corazón, para tener un corazón conforme a Él, un corazón humillado. Y entonces sí, Dios escuchará ese clamor. Dios sanará y perdonará nuestra maldad. ¿Cuál importante es la función de la iglesia en este tiempo que vivimos? Y a veces creemos que solamente, tenemos que acomodarnos a los tiempos que vivimos y ver cómo surfamos, cómo caminamos, cómo atravesamos estos tiempos malos. Y como iglesia, no solamente somos convocados a dar testimonio de la boca para afuera, sino a buscar ese rostro de Dios en oración para que Él guíe nuestros pasos. Dios quiera que en esta mañana tu corazón se humille una vez más delante del Señor para buscar su rostro en oración, para dejarte transformar por su Espíritu y que como iglesia podamos ser testigos de su reino y su justicia en medio de este mundo que está arruinado y corrompido. El Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga tu vida y nos llene de su presencia amorosa para cada día caminar no en nuestra altivez, sino reconociendo el rostro de Dios en todo momento. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, porque vos nos invitás, Señor, desde tu palabra a buscarte verdaderamente, a no tener una relación superficial ni de ficción, sino tener una relación profunda que llena la vida de tu pueblo. En esta hora, Señor, te clamamos y nos humillamos delante tuyo y como iglesia buscamos tu rostro, Señor, para que vos endereces nuestros caminos, Señor, y podamos ver y hacer tu voluntad. Bendiciendo, Señor, en tu nombre, llevando palabra de paz, de esperanza. También, Señor, llevando palabra, Señor, que traiga, Señor, la denuncia profética, pero también el amor redentor de Cristo. Por eso, Señor, como iglesia, Señor, queremos estar atentos a ti. Y la única manera de estar atento a ti es buscándote, Señor. Buscando tu rostro. No en solamente esa comunión que nos hace bien y que nos fortalece y nos anima, sino en esa comunión que nos llena del celo de tu evangelio para vivir y testificar conforme a la enseñanza de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos anima en esto. Y en esa certeza es que oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.